Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bueno, dele las palmas al Señor, al Rey de Reyes. Quiero invitarles, hermanos, por favor, que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y versículo 12. Vamos a estudiar la palabra en un aspecto que creo que es muy necesario que recalquemos. Hoy nos vamos a comer unas espiguitas, ¿verdad?, que hemos levantado por ahí. Juan 1:12. Antes, hermano, de leer, ¿por qué no saludamos con una ofrenda de palmas a quienes nos ven a través de las redes sociales también? Hay pueblo que se conecta, hay pueblo que busca siempre al Señor. Y si usted puede compartir la transmisión, pues enhorabuena. Comparta, es fácil compartir, hermanos, para que muchas personas puedan recibir la palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos, ¿a quiénes dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así dice la versión Reina Valera actualizada. Pero a todos los que le recibieron, interprétese, a todos los que creen en su nombre, les dio derecho. La versión Reina Valera normal dice les dio potestad. La palabra griega es exousia, que significa un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿cuántos hemos recibido a Cristo acá? Amén. ¿Cuántos creemos en su nombre? Gloria a Dios. Entonces nosotros ya tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ese ser hechos implica un proceso, no es un acto. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando creímos en su nombre, nos dieron el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero eso ya obviamente apuntala a un proceso. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos dan esa facultad. Este proceso nos debe conducir a ir en evolución, de manera que seamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto, dice Proverbios 4:18. Lo que Dios espera de nuestra vida es una etapa de crecimiento espiritual, que lleguemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Mas sin embargo, la palabra nos da ejemplos, y qué magistral es la mente del Espíritu, ¿verdad? Que trabaja algunos ejemplos para que nosotros vayamos tomando enseñanza, vayamos aprendiendo del proceso. Y no es nada más que aparezcan, por ejemplo, las parábolas en la Biblia, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, que muestra a un muchacho que se alejó de la comunión del Padre, y cuando comenzó a padecer necesidades, pudo reaccionar. Literalmente dice que volvió en sí, y volviendo en sí, buscó el perdón del Padre, por lo que pudo continuar en ese proceso de evolución que le correspondía. Es posible entonces, hermano, que verdaderos llamados, verdaderos escogidos del Señor, por ese proceso de alejarse que muchas veces aparece en nuestra vida, se detenga el proceso evolutivo correspondiente. Puede detenerse. Por eso la importancia de mantener la comunión estrecha con el Señor. Yo les decía el día viernes que tenemos que tener un espíritu presto, tenemos que tener avidez para buscar al Señor, tenemos que buscarlo con todo, hermanos, con nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, porque si ustedes recuerdan, cuando el Señor fue a darle el mensaje de parte de Dios a Faraón para que liberara al pueblo, le dijo: dice el Señor que dejes ir a mi pueblo, pueblo cautivo, pueblo prisionero, y le dijo:
deja ir a mi pueblo, dice el Señor, 3 días de camino al desierto para que me celebren culto. ¿Qué quería Dios? Que el pueblo lo honrara, que el pueblo festejara y celebrara su nombre, y lo iba a hacer 3 días de camino al desierto, mostrando el espíritu, el alma y el cuerpo. Nuestro ser tripartito fue sacado de esclavitud del mundo para que ahora nosotros le demos la honra y la gloria que el Señor merece recibir. Si no entramos a ese proceso, entonces nos vamos a quedar estancados, hermano, en la evolución que Dios espera de nosotros. Dice la palabra que nuestra vida se compara, hay una analogía con la luz de la aurora que va en aumento. Y eso es algo que a mí me ministra mucho el corazón, leer, hermanos, que el Señor desde el día que vino a nuestra vida, desde el día que tomó lugar en nuestro espíritu como Señor, desde ese momento Él comenzó a trabajarnos. Y mire cómo es Dios, que a través del Espíritu el Señor procura que nos mantengamos en el proceso evolutivo. Pero como Dios respeta nuestra voluntad, ahí está el problema, y sí es un problema serio. Porque si la voluntad no se rinde, entonces el Señor no opera, porque Él es un caballero. Por eso es que muchos dicen, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no guarda a su hijo para que no caiga? ¿Por qué no lo sustenta siempre para que se mantenga firme? Y algunos toman el pasaje aquel del Evangelio de Juan, que dice que el que nació de Dios no peca y que no puede ser tentado, que el Señor lo guarda, dice una versión antigua. Ya las versiones más actualizadas dice que el que ha nacido de nuevo no peca, porque se guarda a sí mismo. Se guarda a sí mismo para no ceder a la tentación y no apartarse del Señor. Porque si no estaríamos metiendo en un problema a Dios. Diríamos que Él fue el que se descuidó, que Él fue el que no nos guardó, y por eso resultamos tal vez alejados del Señor. Y lo que realmente ocurre es que se ha vulnerado la voluntad y entonces resultamos haciendo lo que el mundo quiere que hagamos. Y eso detiene nuestro proceso. Por ejemplo, este muchacho que acabo de mencionar, el de la parábola de Lucas 15, un muchacho que teniéndolo todo en casa, de repente decide irse a tierra lejana, y esto lo he predicado muchas veces, que tierra lejana es todo lo que nos aparta de Dios. Esa es una tierra lejana. Podemos tener entonces tierras lejanas en el corazón, ¿verdad? Si nos apartan de la comunión con el Padre, si nos están estancando en el proceso evolutivo, es una tierra lejana. Porque lo que el enemigo quiere es que no crezcamos. Volviendo a la historia de la liberación del pueblo, Faraón dijo, está bueno, vayan a hacer su culto, vayan, pero no vayan muy lejos. Así dice ahí textualmente, vayan pero no muy lejos, vayan ahí cerquita, a hacer su buhita nada más, ¿verdad? Dice una parte que vayan solo los adultos, que se queden las mujeres, que no vayan los niños, porque el diablo no quiere que celebremos culto familiar. Tener, hermano, a la familia involucrada en las cosas de Dios, esa es la más grande bendición que puede existir, porque Dios espera hogares que integralmente le estén dando la honra y la gloria. Cuando la alabanza se le da parcialmente al Señor en el hogar, es un problema. Lo que Dios espera es que familias unidas por el Espíritu Santo podamos alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Pero si es a medias, el proceso se detiene. Mire el pródigo, ¿dónde resultó? Metido en una pocilga. Después de que dice textualmente, se fue lejos de Dios y estando lejos vivió perdidamente. El que se aleja de Dios, aunque no esté en vicios, aunque no caiga en cosas negativas, ya está perdido. Porque el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada separados del Señor, pero unidos a Él lo podemos todo, porque escrito está que todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Aleluya. Démosle gloria y honra al Señor. Todo lo podemos en Cristo. Ahora tenemos que vigilar que el proceso no se detenga. Y le estaba diciendo que tenemos que buscar a Dios con todo.
espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que tener avidez. En eso estaba, ¿verdad? Avidez para buscar al Señor, necesidad de su presencia. Porque decía el día viernes, el problema no está con el pueblo que no busca porque no puede. Es que hay circunstancias que a veces nos detienen y Dios conoce eso. Dios conoce, Él escudriña lo más profundo, lo más íntimo del corazón, y Él sabe cuando tenemos algunas dificultades y no podemos buscar al Señor. El problema radica en el que no quiere. Porque ¿cómo despertar la necesidad de Dios? ¿Cómo despertarla? Si ese tiene que ser el Espíritu quien la ponga. Que digamos como el salmista, como el siervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa tiene que ser una experiencia muy personal. David dice, Señor, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Porque había experimentado la dulce presencia del Señor. Yo a veces me sospecho, hermanos, que una de las razones por las cuales se puede enfriar nuestra alma es porque no hemos degustado la presencia de Dios. El que no conoce la presencia de Dios no la anhela, no la desea. ¿Cómo la va a desear si nunca la ha vivido? Y por eso hay que procurar también un entorno espiritual en el que la gloria de Dios se manifieste, donde la gloria de Dios descienda para que vayamos convirtiéndonos en seres dependientes del Señor en todo tiempo y de esa manera alcanzar ese proceso en el que vamos a ser plenamente hechos hijos de Dios. Ahorita el derecho ya lo tenemos, eso hay que entender. Desde que creímos en Cristo nos dieron el derecho, pero el alcanzar el proceso y terminarlo, que va a ser hasta el día de la resurrección o de la transformación del cuerpo, según sea el caso, hasta ahí vamos a alcanzar el proceso total de ser hechos hijos de Dios. De momento estamos como un embarazo. Cuando la mujer está en un estado de preñez, hay vida en su interior. Ahí se está gestando la vida, ahí está el baby, pero tiene que llegar a la etapa del alumbramiento, porque triste y dolorosamente hay niños que se desarrollan en el vientre y no nacen. Pues así estamos nosotros. Estamos en un gran vientre, ¿verdad? Que es este evangelio de gracia, y ahí estamos recibiendo la vida de Dios, pero van a haber abortivos, hermano, que no van a alcanzar el proceso y no van a ser hechos entonces plenamente hijos de Dios, porque el reino eterno va a ser para hijos que perseveraron, para hijos que se volvieron dependientes del Señor y buscaron a toda costa mantenerse en comunión, en relación estrecha con el Dios Todopoderoso para poder alcanzar ese proceso. Porque si no buscamos el proceso evolutivo, entonces podemos entrar al proceso de involución en el que podemos ir retrocediendo hasta alcanzar dimensiones y niveles de los cuales no es ni bueno hablar, ¿verdad? Yo quiero que vayamos todos siempre hacia adelante para alcanzar el propósito pleno que el Señor nos ha trazado. Porque imagínense usted tener el llamado para ser hijos de Dios y de repente convertirse en hijos del diablo. El Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, dice la palabra, que podían ser sus discípulos y venían en pos de Él, pero más adelante muestra a un pueblo que no quería oír las palabras del Señor. Y Jesús les dice: vosotros no podéis oír mis palabras porque sois de vuestro padre el diablo. Imagínense a Satanás dando paternidad, hermano, ofreciendo también el enemigo, trayendo ofertorios al corazón del pueblo para que tomen su supuesta paternidad. Y el Señor les dijo a los fariseos, algunos de ellos, que eran hijos del diablo. Nicodemo, gracias a Dios, no era de ese grupo, porque a él le dice: te es necesario nacer de nuevo. Pero a otros les dice claramente que son hijos del diablo porque no querían tomar sus palabras. Uno de los indicativos, hermanos, de que nosotros tenemos vida es que ansiamos oír la palabra del Señor y la recibimos con gozo en el corazón, porque entendemos que esta palabra que viene de lo alto engendra vida, engendra paz y gozo en el Espíritu. Aleluya, porque es palabra revelada que nos va a mantener con el corazón latiendo para anhelar más y más la presencia del Todopoderoso. Aleluya, dele fuerte esas palmas al Cristo de la gloria.
No nos vayamos a quedar en la etapa que en el griego es la etapa de tecnón, en la palabra griega, que habla de un hijo pequeño. En el griego hay varios términos, ¿verdad? Tecnón habla de un hijo pequeñito. Es normal que un bebé cuando nazca sea pequeño. Lo anormal sería que el tiempo vaya pasando y que el bebé no crezca. Porque eso demuestra que el bebé está enfermo, que tiene algún problema físico. Lo normal es que vaya creciendo. Y en el Señor nosotros todos comenzamos como tecnones, pero tenemos que alcanzar el nivel de madurez que la Biblia le llama en el griego huíos. O sea, hay hijos tecnones, hijos pequeños, y hay hijos huíos, que se podría decir hijos que han madurado, hijos que han alcanzado un nivel espiritual. Dios quiere que pasemos de tecnones a huíos, y la única manera que yo conozco de ir avanzando en ese proceso es recibir la presencia del Señor, estar conectados con la vid verdadera. El Señor se presentó a sí mismo como la vid verdadera y dijo que nosotros éramos los pámpanos, que tenemos que estar conectados a Él para que Él nos suministre la savia de su dulce presencia, lo que conocemos como la unción del Espíritu Santo. Hermanos, cada momento cúltico, escuche bien esto por favor, y ese es un compromiso para mí muy grande como pastor, pero cada momento cúltico nosotros tenemos que salir más maduros. Si no maduramos, pasaron dos cosas: o la gloria de Dios no descendió, o nosotros no la recibimos. Cualquiera de dos cosas. O no descendió la gloria, que lo veo poco probable, porque escrito está que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Yo creo con todo mi corazón que aquí está el Cristo de la gloria en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor repartiendo su fresca y poderosa unción? Pero tenemos que tomarla en el Espíritu, porque eso nos va a llevar de ser tecnones a convertirnos en hijos huíos, en hijos maduros. Cuando venimos al Señor, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, por favor. Vamos a ver un poquito más del proceso. Mateo capítulo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Mire la separación que hace. Dice que en este mundo presente hay hijos del reino y hay cizaña, que son los hijos del maligno. Ya creo que mi hijo habló el domingo pasado de las clases de terreno que hay. Así comenzamos nosotros, como hijos del reino. Ese es el primer paso. Nos engendró la palabra, tomamos al Señor, o dicho de mejor manera, Él nos tomó a nosotros y comenzamos como hijos del reino. Así comienza nuestro caminar. Pero tenemos que ir evolucionando. No basta con ser hijo del reino nada más. Los misterios del reino son revelados y es, hermano, increíblemente el punto más ínfimo, si se le puede llamar así, con todo respeto a mi Señor. Pero ser hijo del reino es lo más ínfimo, lo más bajo que puede haber en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Porque hay mejores etapas, hay etapas de mayor exigencia, hay etapas de madurez que nos van llevando a otras dimensiones y tenemos que anhelar escalar a esa dimensión. Por ejemplo, Juan 12:36. Vamos a leer ahí. Juan capítulo 12 y verso 36. Dice: mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis, ¿qué dice? Para que seáis, ¿qué? Hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. Oiga, mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Quién es la luz en este versículo? ¿Quién es la luz? ¿Ah? Cristo.
Él sigue siendo la luz. Dice, mientras tenéis la luz, que estemos en comunión, es lo que dice aquí, mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. O sea, para que la luz nos engendre, pues. Mientras tenemos luz, creamos en la luz, hermano. La luz que Dios envía viene por medio de la palabra. Esto es lo que no nos hace ser hijos comunes en el reino, sino que nos permite ir un escalón más, siendo hijos de luz. La revelación no tendría que sorprendernos, hermano. La revelación no tendría que dejarnos, con todo respeto, con la boca abierta. La revelación tendría que ser normal en nosotros. Como cuando Simeón, aquel ancianito, estaba en el templo. Dice que todos los días iba este hombre con una mujer santa y piadosa también. Iban al templo porque estaban esperando la consolación de Israel. Y llevaban niños y los presentaban en el templo, y ellos miraban a muchos niños, tal vez agraciados, ¿verdad? Bonitos, chulos, y lo miraban a Simeón y decía, tan bonito el nene, pero de ahí no pasaba, hasta el día que tuvo a Jesús en sus brazos. Porque supo Simeón, que significa, dicho sea de paso, Simeón significa el que oye, el que escucha la voz del Espíritu. Y cuando tuvo al Señor, dijo, ahora sí, Padre, despide a tu siervo en paz. O sea, dijo, ahora sí me puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. ¿Cómo pudo ver eso Simeón? ¿Acaso no fue por la revelación? Tantos niños que llevaban al templo, pero uno marcó la diferencia. Y él tuvo el clic en el Espíritu por la revelación, porque Simeón era un hijo de luz. Pero hermano, el Señor creció. Los fariseos tuvieron delante de sí al Hijo de Dios y no pudieron reconocerlo. Este es el hijo del carpintero, decían. ¿Qué va a ser el Mesías? ¿Y de dónde es? De Nazaret. Peor todavía. ¿Acaso puede salir algo bueno? Decían, de Nazaret. Imagínense la forma de pensar, porque no tuvieron la revelación. Si hubieran creído la luz, porque ya Juan había dicho desde el capítulo 1 que la luz venía a este mundo, aquella luz que era luz de los que habían de ser hechos hombres, como dice otra versión, aquella luz que nos iluminó desde la eternidad pasada, porque para nadie es un misterio saber que ya estuvimos con Dios, hermano. ¿Acaso no dijo Jesús, el que oyó al Padre, el que escuchó al Padre, es el único que puede venir a mí? ¿Cuándo oímos al Padre nosotros, hermano? En esta vida presente no recordamos haber escuchado al Padre. Yo sinceramente no recuerdo haber escuchado alguna vez al Padre hablar. Pero si estamos en Cristo, que estamos en Cristo, ¿verdad? Es porque definitivamente en la eternidad pasada oímos al Padre y el Padre nos enseñó a amar al Hijo, y por eso ahora lo buscamos, porque lo amamos con todo nuestro corazón, porque desde la eternidad Él ha sido la luz que guía nuestra vida, que ilumina nuestro camino. Gloria al Señor. Ahora dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz. Y fíjese que esa expresión, mientras tenéis la luz, a mí me preocupa. Porque me da la pauta de que puede significar, no, de hecho significa eso, que podemos perder la luz. ¿Y cómo se pierde la luz? Cuando ya no la creemos. Cuando menospreciamos la luz se puede ir, hermano. Se puede ir. Yo recuerdo que pasé una faceta, yo por eso entiendo a David. Hace varios años pasé una faceta fuerte y todo comenzó por una expresión. Estábamos hablando con mi esposa y hablando de las prédicas, y le dije, mira, yo no necesito tanta revelación. Yo soy preparado, le dije. He estudiado teología por años. ¿Puede creer que a partir de ese día yo no podía predicar? Se cerraron los cielos. Se contristó el Espíritu Santo. Le tuve que pedir perdón de rodillas al Señor. Le dije, Señor, ya me di cuenta que yo sin ti soy un inútil, soy un bueno para nada. Le dije yo a Dios. Y usted debe pensar tal vez algo similar, ¿verdad? Sin Dios no somos nada. Y uno cree que por su conocimiento, y trazaba mis bosquejos bien trazados. No fluye la palabra.
mientras tenéis la luz, creed en la luz. Jesús dijo que con él el que no recoge, desparrama. Hermanos, estamos en tiempo de recoger todavía. Aunque excuso decirle que no he recibido a plenitud la palabra, pero Dios me está dando luces para el 2022. Y viene una etapa gloriosa de restitución para el pueblo. Dios nos va a bendecir, hermanos. Y Dios va a glorificarse en medio de todo pronóstico negativo. Porque en el 2022 Dios le va a mostrar a todo el mundo que Él sigue siendo Dios. Aleluya. Y que Él puede cambiar las cosas en un segundo, en un instante. Él puede transformar todo, hermanos amados. Dele fuerte las palmas al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, mientras tenemos la luz, creamos en la luz para que salgamos de ser hijos del reino solamente y que seamos hijos de luz. Porque la luz está activa en nosotros. Porque la luz nos va cambiando, nos va transformando. Ese es el segundo peldaño. Lea conmigo Lucas capítulo 7, por favor. Veamos un versículo más. Lucas capítulo 7. Y verso 35. Pero la sabiduría es justificada, ¿por quién dice? Ahí hay un tercer peldaño entonces. De ser hijo de luz, avanzamos a ser hijos de sabiduría. ¿Y sabe a quién le llama la Biblia sabiduría? Según Corintios, dice que Cristo fue hecho poder y sabiduría de Dios. La sabiduría es Cristo. El tercer nivel que muestra acá de ser hijo de sabiduría es depender tanto del Señor Jesús que Él nos impregne con su naturaleza, que seamos sabios, hermano. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El Señor mostró el temor reverente en su máxima plenitud. El Señor mostró cómo se debe honrar al Padre. Él vino a enseñarnos la manera correcta de darle culto al Señor. Y dicen los evangelios que básicamente, en resumen, la forma que Jesús enseñó para darle culto al Padre es la obediencia. Pero tenemos una naturaleza humana, que es peligrosa, que es tendenciosa, hermano. Y uno puede empezar a no obedecer a Dios. Y eso se puede convertir en una costumbre, hermanos, de no obedecer al Señor. Al alma hay que arengarla. En ese sentido mi pastor tenía mucha razón. Al alma hay que obligarla. Hay que obligar el alma. Porque hay cosas en las que uno tan fácilmente puede comenzar a patinar en el evangelio, ¿verdad? Y puede uno empezar a quedarse rezagado. Cuando nosotros estábamos todavía con mi esposa como ovejas sirviendo en un lugar, ya vivíamos aquí en Saculeo Central y teníamos que ir hasta ahí por donde estaba el antiguo campo de la feria. Los cultos terminaban tarde, hermano. Dios hablaba y había un mover del espíritu y nadie quería irse, hermano. Habían danzas, habían fiestas y bueno, a veces el culto terminaba a las 11 de la noche. Mi pastor se quedaba todavía ministrando. Había que hacer algunas cosas en la iglesia a veces antes de salir. Y para no hacer larga la historia, a veces a las 12, 12:30 terminábamos las actividades. Y fíjese que Dios puso en ese tiempo un hermano, que Dios lo bendiga, y se daba cuenta de la distancia que teníamos que caminar con mi esposa y mis hijos que eran pequeños, eran bebés todavía. Y él entonces se dio a la tarea de traernos y nos esperaba ahí. Le decía, hermano, si gusta mejor vaya a su casa que es muy tarde. No tenga pena, los voy a esperar. Y él nos encaminaba. Hermano, cuando se dio cuenta mi pastor de eso, le dio una cuadrada, una regañada. Le dijo, le prohíbo terminantemente que haga eso. Se lo prohíbo, hermano. Pero es que, hermano, espere. Sí, hermano, pero no lo haga. Deje que ellos se movilicen por sus propios medios. ¿Y qué razón tenía, fíjese? Porque ya cuando él no llegaba, el hermano no estaba. Y no vino el hermano, no vino. Ay, Dios mío. Qué aburrido, qué cansado de caminar. Ya no queríamos caminar. Eso no lo habíamos sentido antes.
Era normal, era común caminar. Pero apareció una zona de confort y ya empezamos a sentir el cambio. A este cuerpo hay que exigirle, hermanos. Hay que sacrificarse para el Señor. Nos dice pues Romanos 12 que el verdadero culto es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hermano, sinceramente yo pensaba hoy en la mañana al meditar en esto, que sacrificamos tanto para otras cosas. Sinceramente, hacemos tanto sacrificio y a veces para buscar a Dios no lo hacemos. El día domingo es ajetreado para todos, ¿verdad? Usted de temprana hora está de pie, se lo aseguro. Pero qué bueno que está aquí, hermano. Lo felicito. Un aplauso para usted. Porque el que sacrifica, alabanza, honra al Todopoderoso. Aleluya. Fuerte las palmas. Y que nos permita el Señor alcanzar el peldaño de la sabiduría. Que seamos un pueblo sabio en tiempo de tanta confusión. Hermano, cuando dice acá, mientras la luz está con vosotros, en el verso anterior, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Eso es tremendo, hermano, porque nos va a llevar a la sabiduría. Porque, óigame, muchos se divorciaron de la luz y hoy andan perdidos. Yo escuché ministros con los que derramé lágrimas porque hablaban palabra de Dios, que ahora están más perdidos que el hijo de la Llorona, que parece que no aparece todavía. ¿Qué pasó con la luz? ¿O se volvieron arrogantes y pensaron que ellos son la luz? Por eso, mire, hermano, lo vuelvo a repetir. A mí no me gusta la fama. Yo le huyo a todo lo que pueda hacerme fama, a todo lo que pueda hacerme mérito, porque tenemos un alma fea, hermano. Como dicen los hermanitos amados de Chinacá, tenemos un alma desasiada, ¿eh? Que rápido comienza a cambiar y a creerse las cosas. No, mejor estar en el anonimato. Y si algún día Dios nos quiere sacar de ahí, pues que sea Él, porque seguramente va a ser el tiempo oportuno para hacerlo. ¿Recuerda usted que la Torre de Babel, cuando comenzaron a construir esa torre, que es el primer ícono del paganismo en el mundo? Ahí comenzó el paganismo. Babel es cuna de paganismo. ¿Y sabe cómo comenzó todo? Cuando pensaron aquellos hombres grandes, ¿verdad? Como Nimrod, cazador de almas en contra de Jehová, significa su nombre. Y cuando comenzaron a erigir la torre, dijeron, vamos y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Qué peligroso es cuando uno quiere hacerse un nombre. Yo quiero darme a conocer, hombre. Que me conozca ya la gente, yo quiero tener un nombre. ¿Para qué? Cuando comenzaron con la idea de hacerse un nombre, el Espíritu descendió y los confundió a todos. Porque tenemos un Dios que es celoso, hermanos. ¿Para qué querer un nombre si nuestro Cristo ya tiene un nombre que es sobre todo nombre, verdad? ¿Para qué vamos a querer un nombre si nuestro Señor ya tiene nombre? Aleluya. Dele fuerte las palmas a Cristo de la gloria. Tenemos que avanzar entonces a la sabiduría para poder entender estas cosas. Ese es el proceso evolutivo. Yo no sé en qué nivel va usted. Lucas capítulo 10. Voy a ir un poquito rápido por razones de tiempo, hermanos. Lucas 10 y versículo número 6. Dice, o leamos desde el 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Qué hay que decir? Cuando usted visite, diga, Señor, declaro tu paz en este lugar. Versículo 6. Si hay ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, volverá a vosotros. Oigan eso, hermanos. Si usted visita, en su mente diga, Señor, declaro paz en este hogar. Si ahí hay un hijo de paz, va a recibir la paz. En el hebreo la paz es shalom, es el Espíritu Santo. Pero dice que si no hay un hijo de paz, la paz va a regresar a usted que profirió las palabras. O sea que tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor.
Ser hijo de paz es el cuarto peldaño. Después de la luz, después de la sabiduría, viene la paz. Por eso es que dice la Biblia en Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque para ser hijos de santidad, primero tenemos que ser hijos de paz. ¿Cómo así, pastor? Ser pacificador, no pelear con la gente. No, que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como la paz que llevaba Jesús en la barquita aquella, cuando se levantó la tempestad que por poco la hunde. Y los discípulos, hermano, remando y parecían locos ahí luchando contra la tormenta. Y Jesús iba dormido, lleno de paz. Alcanzar ese nivel, alcanzar ese nivel es cosa seria. En esta pandemia tuvimos que tener lecciones, y lecciones bien aprendidas. Fíjese que mucha gente, ustedes han de haber leído las noticias, que estaban alarmados los sociólogos y temían que iban a haber suicidios en masa. De hecho, muchas personas se quitaron la vida porque no soportaron el encierro. Porque no soportaron. Yo disfruté esa etapa con mi familia. A mí me gusta mi casa. Ya le conté que a mí viajar no me gusta. Ya en 2 o 3 ocasiones me han invitado para ser guía a Israel. No quiero viajar. No me gusta. No es lo mío viajar. Yo soy feliz en mi casa. Tranquilo. Hay gente que presume de viajes. Ni que me importa eso. No me gusta. Así es mi espíritu. Con mi familia yo fui feliz. Y sigo siendo feliz. Digo fui porque imagínense ya todo el tiempo en la casa, hermano, con sus hijos. Pero para muchos se convirtió en un infierno. ¿Dónde estaba la paz del espíritu? ¿Dónde estaba el shalom de Dios? Los primeros días hasta se puso la cosa seria porque ninguno se preparó. Ahí empezamos a oír noticias. De repente compramos unas bolsitas de maseca nada más, ¿verdad? Y frijol en bolsa. Pero pasamos feliz. Ahí nos enseñó la experiencia de pandemia que debemos estar contentos con lo que tenemos. Ya no había oportunidad de muchas cosas, pero estuvimos felices. Usted estuvo feliz también, ¿verdad? Porque somos hijos de paz. Porque el shalom de Dios nos ha envuelto, hermanos. Y hemos aprendido a estar frescos, aún en medio de la tempestad. ¿Por qué estamos tranquilos? Porque con nosotros está el Dios grande y poderoso que dice: paz a vosotros, aleluya, paz a vosotros en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Dele fuerte a las palmas al bendito Señor, dador de paz, de gozo y de alegría. Ese es un nivel, hermanos, importante. El cuarto nivel que muestra la palabra. Ya alcanzar la paz es moverse en otra dimensión. Lucas capítulo 20, vamos a ver si puedo agotar el tema. Lucas capítulo 20, versos 35 y 36. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios. Oiga, siendo hijos de la resurrección. Este es otro nivel. ¿Apuntará a la resurrección de los muertos? Sí, pero aquí habla de una resurrección. Nosotros fuimos resucitados en Cristo Jesús, porque dice Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Aquí mire cuánto muerto resucitado. Y todos todavía pensando cómo sería la resurrección de Lázaro. ¡Hala, qué emocionante cuando salió de la tumba! Si a nosotros también ya nos sacaron de una tumba. Dice la Biblia textualmente que estábamos muertos en delitos y pecados. Pastor, pero nunca he estado muerto, eso es lo que usted piensa. Cuando estábamos sin Cristo, sinceramente éramos como zombies, hermano.
cuerpo y alma nada más. El espíritu estaba muerto. No éramos tripartitos. Solo éramos cuerpo y alma. Pero apareció Cristo, apareció nuestro camino, nos dio la palabra y la creímos. ¿Cuándo creímos la palabra? Dice que fuimos resucitados en Él. Fuimos resucitados. Y eso lo comprueba el bautismo en agua. ¿Sí? Cuando somos bautizados, el tejilá, ¿verdad? La experiencia que viene de alabanza al Señor después de ser bautizados es una experiencia de alabanza porque hemos recibido la nueva vida. Bautismo en hebreo creo que es tevilá, y el tevilá nos debe llevar al tejilá, que es la alabanza, la adoración al Dios Todopoderoso, porque nos resucitaron. Por eso nos sepultan en el agua y nos sacan. Todo el que sale del agua del bautismo es un resucitado por Dios. Por eso mire cuántos estamos acá estrenando la vida nueva que Cristo nos ha dado. Aleluya, alabado sea su nombre. Tenemos vida de resurrección. Ahora bien, hermano, ¿a qué morimos? ¿Morimos a la vida del mundo? ¿Morimos al dominio de Satanás? Porque dice que antes Satanás gobernaba nuestra vida. Ahora ya no nos tiene que gobernar, porque ahora tenemos otro dueño que se llama Cristo Jesús. Pero ¿por qué algunos todavía los domina el diablo? Porque no quieren someterse. De repente están todavía en el primer peldaño, son todavía hijos del reino, cuando debieran ser ya hijos de resurrección. El sexto nivel. Cuando hemos resucitado en Cristo, lo reconocemos porque nuestra vida es una vida nueva, una vida de novedad. Y esto nos va acercando más al propósito. Mateo capítulo 5, voy a ir un poquito rápido, hermanos, por razones de tiempo. Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los que hacen la paz, hijos de paz, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es muy importante. Y mire, que el Señor reprenda al diablo, ¿eh? Diga conmigo que el Señor reprenda al diablo. Fuerte dígalo, que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué es lo que procura el diablo quitarnos tanto? La paz y el gozo. Porque sabe que si perdemos nuestra paz, es que mire, hermano, perder la paz es perder la confianza en Dios. El que no confía en Dios ya perdió su paz. Pero aquel que mantiene la paz, aún en los momentos más críticos y adversos, es un hijo de Dios. Porque Jesús pasó por cosas inimaginables, hermano, por sufrimientos indecibles. Dice que estaba clavado de pies y manos en el madero de ignominia y tenía gozo. ¿No dice pues que por el gozo puesto delante de sí soportó la aflicción? No pudo el diablo quitarle la paz, ni estando con su cuerpo martirizado, ni estando con su cuerpo hecho pedazos. Él mantuvo la paz porque era hijo de Dios. ¿Acaso no dijo en la cruz: Padre, Padre? El hijo hablándole a su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hijo de Dios. Cuando nosotros, hermano, estamos siendo sacudidos, y mire cómo Dios permite eso. Recuerda cuando le dijo a los discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero ya oré, dijo el Señor, no para que no los zarandearan, sino para que no les faltara la fe. O sea que Dios permite las zarandas, porque créame, hermano, que las sacudidas que vienen a nuestra vida algún propósito tendrá. La zaranda colocaban el trigo y lo lanzaban cuando había bastante viento, lo hacían por la tarde,
y el viento se va a toda la cáscara, y lo que tenía peso era lo único que regresaba a la zaranda. Entonces, a veces Dios permite las sacudidas para quitarnos lo trivial, para quitarnos lo que no tiene propósito. En otras palabras, para quitarnos lo que no sirve. ¿Cuántas cosas nos habrá quitado Dios, hermano? Por medio de una zaranda. Por eso, benditas zarandas. Cuando uno está metido en la zaranda, no quisiera uno estar ahí. Pero cuando uno entiende el propósito, por qué Dios lo permitió. Ay, a los discípulos le dijo, Satanás los pidió para zarandearlos y ya le di permiso. Lo único que estoy pidiendo es que no les falte la fe. Cuando mantenemos esa confianza y la confianza nos ministra paz. Oh, hermanos, somos hijos de Dios en su máxima expresión. El Hijo de Dios tiene que estar confiado. El Hijo de Dios tiene que sentirse seguro. El Hijo de Dios tiene que caminar en terreno firme porque sabe que no camina solo, que el Señor camina con él. Y si Dios es por nosotros, iglesia amada, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lucas capítulo 6, con esto voy a finalizar. Amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Oiga el axioma que hay en este versículo. Más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos ¿de quién? Del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. ¿Cómo se conoce el carácter del Altísimo? Que es bueno. ¿Con quiénes es bueno? Con los ingratos y con los perversos. Recuerda cuando vino el ángel a anunciarle a María que iba a gestarse una criatura en él. Y ella dijo, ¿y cómo será esto? Porque no se explicaba, ¿verdad? Ese es un misterio. Y el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y su nombre será Jesús, porque Él salvará a los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conoció que Él traía el carácter del Altísimo? Porque venía a salvar a los perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y ahora viene el versículo y nos dice a nosotros como iglesia, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces, y hasta solo entonces, vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. El amor al prójimo, hermanos, es la mayor expresión de nuestra naturaleza nueva. El bendecir a los enemigos, eso no es para cualquiera. Eso no es para cualquiera. Es solo para el que ha alcanzado el nivel de ser hijo del Altísimo. Porque dice que el Altísimo es bueno con los ingratos y con los perversos. Por eso no hay que desear la muerte de nadie, por malvado que sea. Cuando uno oye, tal lugar, ¿cómo es la palabra? Que un pueblo toma a una persona, lincharon a tal persona. Qué bueno, dice. Otros hasta escriben en los comentarios, le hubieran echado gasolina, le hubieran prendido fuego. Cuando uno mira, son hermanos de la iglesia. ¿Será que son hijos del Altísimo? Es que no hemos entendido que no es la gente, sino es el pecado que opera en la gente. A mí me da compasión cuando veo noticias así, hermano. O cuando han quemado a las personas y miran los cadáveres ahí carbonizados. Yo digo, si hubieran entendido que no fueron ellos, sino el pecado que moraba en ellos. No fue la persona. Hay cosas que no son normales, hermano, son contra natura.
Y eso nos deja ver que es el poder del pecado. Y la iglesia que entiende esa verdad es la que es capaz de amar a los perversos, hermano. Porque uno sabe que no son ellos, que es el pecado que los tiene cautivos. O sea, que uno comete un error con desear la muerte de esa gente, ¿verdad? Dice que el Altísimo es bueno con los ingratos y con los perversos. Si queremos parecernos, o qué digo parecernos, si queremos llevar verdaderamente la genética del Altísimo, tenemos que ser perdonadores y amar a nuestro prójimo, hermanos, con todo y defectos, porque a eso nos ha llamado Dios. Yo sé que nuestra naturaleza humana se resiste a ello y no quisiéramos ser así, pero la Biblia nos invita que tengamos ese carácter. Mire lo que dice el verso 36: sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Antes que olvide esto, ya que el Espíritu me lo recordó, no nos detengamos en el proceso de evolución. Ya les dije al principio que la única forma de detenerse es cuando nos alejamos de la casa del Padre. Y muchas veces nos podemos alejar, mucho oído, porque hay palabras que rompen la comunión con Dios. Mire, hermano, uno debe tener hasta cuidado de con quién habla. Y a veces hay que cubrirse con la sangre de Cristo, porque dice que las palabras tienen el poder de engendrar vida o de engendrar muerte. Si palabras te comienzan a poner duda de la obra de Dios, si palabras te comienzan a poner duda de otra persona, renuncia a esas palabras, porque son manipuladas por el diablo. Jesús dijo que sus palabras traían vida. Cuando estás potencialmente delante de un hijo de Dios, las palabras que oigas te van a ministrar vida. Pero si te ministran desánimo, si te ministran carga, si te dejan sin deseo de buscar a Dios, definitivamente esas palabras no provienen de Dios. Hay que renunciar a ellas, cubrirse con la sangre de Cristo y pedirle al Señor que venga una ministración a la mente para desechar todo aquello que no debió quedar en el alma, porque es increíble cómo una palabra puede dañar. Mire pues, por ejemplo, cuántos matrimonios se han desbaratado por un chismoso, chismosa que hubo una palabra que no debía a la casa. Hermanas que a veces se ministran y dicen: pastor, yo nunca había desconfiado de mi esposo, pero llegó una persona y me dijo esto y esto de él, y desde ese día yo tengo una desconfianza terrible, siento celos por todo. Palabras que debieron haber vomitado porque no provenían de Dios. Es que hay gente, hermano, que le molesta a veces ver la felicidad de otras personas y tratan de empañarla. El mejor testimonio que uno puede tener de su pareja es la misma vida, que uno le crea a terceras personas, habiendo uno vivido tanto tiempo. Yo con mi esposa llevo más de 31 años, y alguien me dijera algo que yo no conozco, yo no creo, hermano. ¿Acaso no hay una experiencia de tantos años, pues? Pero si las palabras logran alcanzar el subconsciente, crean caos. Muchos se han divorciado por una palabra que venía del diablo y no de Dios. Amén, iglesia. Démosle palmas al Cristo de la gloria. Vamos a dejar ahí la enseñanza.